Veremos lo que es el ciclo de la violencia, las causas, consecuencias y síndrome. Primeramente tenemos el modelo del ciclo de la violencia, explicado por Leonore Walker en el año 1979, que es fundamental en la psicología forense para explicar la dinámica relacional, ¿no?, de lo que es estos casos de violencia familiar o doméstica. Donde este ciclo no solo describe la recurrencia del abuso, sino que también senta las bases neurocognitivas, ¿no? Es decir, las afectaciones, ¿no?, a nivel neurológico y cognitivo, ¿no? Para entender de que hay, o sea, las consecuencias del ciclo de la violencia, tenemos el síndrome de la mujer maltratada, que es básicamente relacionado a los síntomas del trastorno de estrés postraumático, la indefensión aprendida y el síndrome de adaptación paradójica, que estos conceptos los vamos a ir desglosando poco a poco, ¿no? Primero tenemos aquí el ciclo de la violencia, que hay una primera fase de acumulación de tensión, ¿no? Como nos dice, una tensión sutil, estos micromachismos y hostilidad verbal constante, ¿no?, que es este desbalance de poder, ¿no?, que veíamos, por ejemplo, en el anterior video sobre la perspectiva de género y el desbalance del poder y la sumisión, ¿no?, el micromachismo. Después la explosión es la segunda fase, que nos habla del estallido violento o la explosión de toda esa tensión acumulada, donde ya aquí hay lo que es la violencia física, sexual o psicología grave. Después viene la tercera fase, que es la luna de miel, que es un falso arrepentimiento o una manipulación, por ejemplo, para el desistimiento penal, ¿no?, o para seguir enganchando a su víctima, a la víctima, el maltratador, o también la maltratadora, para seguir enganchando a su víctima y que continúe el ciclo de la violencia, ¿no? Y entre esta explosión y esta reconciliación hay neuroquímicos que se ponen en juego, ¿no? Porque hay un temor a la ruptura, a la separación, a la soledad, digamos, y que esta repentina reconciliación se muestre así de repente, hace que se libere serotonina, dopamina al cerebro y decida mantener esa relación, ¿no? Porque como se dice, tire y afloje, o sea, el descarte o la explosión violenta seguida de la reconciliación de manera consecutiva causa esto como una droga, ¿no?, a nivel neuroquímico, donde el cerebro, por esas bajadas y subidas de serotonina y dopamina, es que se vuelve una adicción, ¿no?, la relación violenta. Y por eso conlleva a la adaptación paradójica o al síndrome de adaptación paradójico, donde la persona se termina acomodando en ese círculo violento, ¿no?, y la indefensión aprendida. Que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí tenemos un resumen, ¿no?, de las tres fases: acumulación de tensión, la explosión violenta y la luna de miel, que viene a ser como un refuerzo intermitente, ¿no? Y esto crea una falsa disonancia cognitiva donde la víctima vuelve a confiar, ¿no? Es decir, ¿qué se refiere con disonancia cognitiva? Para evitar ese desequilibrio psicológico, la víctima vuelve a confiar como una forma de estabilizarse a nivel psicológico, ¿no? Y no pasar por el proceso de la ruptura, el duelo, etcétera, ¿no? No es un arrepentimiento, la luna de miel, un arrepentimiento genuino, sino una estrategia de refuerzo intermitente, que eso es lo que altera la neuroquímica del cerebro, que es lo que veníamos
comentando, y consolida el vínculo traumático. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Acumulación de tensión, donde él la humilla, lo insulta, eh, la víctima cree que es por su culpa, porque hace esa inversión de culpa o el gaslighting, donde el agresor manipula a la víctima para hacerle creer que ella tuvo la culpa de ser maltratada, ¿no? La víctima cree que es por amor ese maltrato, ¿no? De que si él le corrige o la insulta es porque es por amor, digamos. Eh, la fase 2, la explosión, ¿no? Pueden ser por golpes, de violencia psicológica, no la deja salir, le grita, ¿no? Igual esa ejecución de control, ¿no? Del comportamiento y de las decisiones, ¿no? No la deja salir, le grita. Y luego la fase 3, la luna de miel, ¿no? Él demuestra celos excesivos, censura su vestimenta y sus amistades. Bueno, que esto sería parte de la explosión violenta en realidad, ¿no? Los celos excesivos que le muestra y le prohíbe, ¿no? Vestirse de cierta forma a sus amistades. Y ya en la fase de luna de miel es donde él pide perdón, se arrodilla, ¿no? Por decir un ejemplo, la llena de halagos, le dice que jamás va a volver a suceder, que le tenga paciencia, que le ayude a cambiar, incluso que hagan terapia, ¿no? A veces de manera para seguir manipulando, ¿no? Hace este tipo de acciones, digamos, ¿no? Que eso sería ya la bandera roja que nos estaría mostrando, ¿no? En una relación de pareja, si vemos que estas situaciones se repiten, ¿no? Constantemente, entonces ahí ya tenemos la reincidencia o la sistematización suficiente como para terminar esa relación, digamos, ¿no? Aquí hay un esquema donde la violencia va en escalada, siempre va a aumentar más la violencia y de diferente forma, incluso hasta llegar al feminicidio o al asesinato, ¿no? Por ejemplo, la primera fase de prueba o la fase de acumulación de tensión, ¿no? Amenazas sutiles, silencio punitivo, rotura de objetos, ¿no? Se puede romper objetos, puertas, etcétera, ¿no? La 2, ruptura del espacio personal, la agarra, la empuja, le impide el paso. Eso sería un grado moderado. Uno grave sería abofetear, dar patadas, aislar, jalar el cabello, controlar o fracturas, digamos, ¿no? Muy grave ya es agredir con arma blanca o agredir con un arma contundente, ¿no? O incluso el abusar, ¿no? De manera sexual. Muy grave, ahogar, agredir con arma contundente, flagelar y lo mismo, ¿no? El abuso, bueno, por términos de que no nos quiten el video, esa otra parte, ¿no? Y el fatal, el punto de no retorno, que ya sería cuando la persona le quita la vida, ¿no? Esto, bueno, tenemos aquí perfiles comparativos que de el agresor y la víctima, ¿no? En relación al agresor, control externalizado, comportamientos narcisistas, fuertemente egoísta, aleja a su pareja de todos, hay un aislamiento estratégico, se irrita con estallidos de violencia impredecibles, hay una incapacidad clínica para pedir disculpas auténticas, los micromachismos, coercitivo, ¿no? Decidir qué ropa usa, escándalos en público, le obliga a tener relaciones, ¿no? Este es el perfil, y el perfil de la víctima, el síndrome de la prisionera, desesperanza aprendida o la indefensión aprendida, ¿no? Cree que no puede valerse por sí misma y tiene que mantenerse en esa relación violenta, ¿no? Con el agresor. Entonces, porque no cree que pueda salir adelante sola,
hay esa sumisión y por esta baja autoestima que presentan, ¿no? Y estos rasgos dependientes, digamos. Culpa internalizada, asume la culpa del abuso, ¿no? Asume la culpa de que ha tenido la culpa de que las situaciones ocurran de esa manera, o se siente culpable de que la relación esté en esa situación. Hay una anulación del yo, la baja autoestima, nunca se escucha su opinión. La disonancia cognitiva, cree que el agresor cambiará en el matrimonio o que debe perdonar todo en nombre del amor, ¿no? O sea, todo esto para evitar el desequilibrio cognitivo, ¿no? Entonces, o sea, disimula la violencia diciendo de que tal vez él va a cambiar en el matrimonio o que se tiene que perdonar en el nombre del amor, ¿no? Y aquí tenemos algunos tipos de apego del manipulador en el noviazgo. El tipo llorón o pollito, que utiliza la manipulación mediante la victimización, ¿no? Causando dependencia emocional extrema, ¿no? Se muestra de esa forma como indefenso, víctima, para que la otra persona se sienta culpable y no lo abandone, digamos. Se muestra como indefenso. La otro tipo de patología, hay un control paternalista que busca infantilizar a la pareja y anular su capacidad de decisión, ¿no? Es como que le hace ver a la otra parte que no es suficientemente madura o maduro y que necesita tener más postura o más carácter, cosas así. La tipología superhéroe, ¿no? La persona que aguanta, digamos, la violencia, el maltrato, cree que en el nombre del amor va a ayudarle a la otra pareja que se ve como indefenso o indefensa, ¿no? Va a tratar de camuflar esto y con la premisa de que tiene que, por el amor, ayudarle a salir de esa situación, digamos, ¿no? O por la empatía, ¿no? Que siente la víctima hacia una persona que instrumentaliza o manipula, ¿no? Y que no es un amor este, sano, ¿no? Saludable. Y la tipología del ciclón, hay una intensidad desregulada, donde los celos y los gritos normalizan el caos emocional. Se termina adaptando, ¿no? A ese entorno violento y es como un ciclón, ¿no? Un huracán de vaivenes, ¿no? De estallidos violentos, de reconciliación, ¿no? Entonces, entre todo eso, un desbalance neuroquímico que causa adicción al entorno violento. ¿Ya? ¿Cuál es este perfil cerebro? ¿No? Un abuso calculador y cíclico. En la cognición, altamente, bueno, no todos son inteligentes y calculadores, pero vamos a ponerlo como ejemplo. Operan desde una racionalidad fría, no desde el descontrol emocional, ¿no? Porque pueden mostrarse así indefensos o indefensas, que necesitan ayuda, y se encariña, o sea, tienen esa habilidad para manipular y enganchar a la víctima y ahí mostrarse así indefenso o indefensa para lograr esta percepción de la otra parte y bueno, y engancharla, ¿no? En la relación. Falta de empatía, o sea, piensan exclusivamente en sí mismo y el otro es instrumental, son bien egoístas. Ya vamos a ver por qué se relaciona bastante con el narcisismo. Y el patrón de bucle o hovering, que es esto, ¿no? Este ciclón que mencionábamos de terminar, volver, ¿no? Utiliza el abandono y el retorno como formas de quebrar esa estabilidad y crear una adicción en la víctima, ¿no? Bueno, el enganche y la vulnerabilidad epigenética, dice, ¿no? Como el abuso sistemático del clúster B, quiere decir los trastornos de personalidad narcisista, antisocial, límite, histriónico, desmantela la identidad de la víctima, ¿no? Porque eso es lo que busca este perfil agresor,
desmantelar la identidad de la víctima y explotando estas marcas biológicas preexistentes. Como hemos visto en un video anterior, la metilación de, de los genes, ¿no es cierto?, de la hormona del cortisol y la oxitocina, que son las hormonas encargadas de regular el estrés y del apego seguro. Entonces, cuando la víctima tiene un perfil de un apego que no ha sido seguro desde la familia, desde su desarrollo, el perfil maltratador o agresor lo que hace es abusar de esto, ¿no? Y por eso causar la adicción a la víctima del entorno violento y reconciliación. ¿Cómo se anula la identidad? Primeramente hay una anulación cognitiva, cuestionamientos sutiles y progresivos de las capacidades de la víctima a través del micromachismo, de descalificación intelectual y racional, ¿no? Es como que la va haciendo esta inducción psíquica, haciéndole creer que ella es culpable, de que ella tiene la suerte de tenerlo a él, por ejemplo, ¿no? Y de hacerle ver que la culpa es, si las cosas van mal, es su culpa, digamos, ¿no? Entonces de esa manera va anulando su identidad, ¿no? Y la persona va creyendo o autoculpabilizándose y creyendo que la culpable es ella, digamos, ¿no? Destrucción de la autonomía, este aislamiento estratégico de sus redes de apoyo, porque el que comete este abuso y tiene estos celos patológicos, ¿no? La va a aislar de su familia, de las amistades, de personas que le quieran, ¿no? Con tal de reducir este círculo de apoyo o estas redes de apoyo para poder manipular y controlar de una mejor manera, digamos. Igual el control de la economía, por ejemplo. Habituación biológica, el sistema nervioso de la víctima se adapta a ese ambiente hostil y esa es la adaptación paradójica, normalizando el maltrato crónico como mecanismo de defensa de supervivencia, ¿no? Se normaliza este entorno crónico abusivo, ¿no? Entonces, en este sometimiento, viendo los perfiles agresores, sometimiento planificado, frío e instrumental, orientado al control absoluto, vemos el reforzamiento intermitente, que es esta alternancia impredecible entre el afecto extremo, el love bombing, porque la persona que ejerce el abuso, o sea, te llena de amor, de demostraciones de amor, de detalles, ¿no? Con tal de enganchar. Y luego hay la fase de descarte, donde va invirtiendo la culpa ante situaciones de crisis en pareja, te va haciendo creer que tenés la culpa al punto de anular tu identidad y después te abandona y después regresa causando esta adicción al, entre el quiebre y el retorno de la relación, ¿no? El gaslighting en la persona que ejerce el maltrato distorsiona los hechos, distorsiona las palabras, distorsiona el contexto con tal de manipular y hacerle ver a la víctima de que ella tiene la culpa de que las situaciones pasen de esa manera, ¿no? O sea, proyecta todo su vacío en la otra persona, todos sus errores, todas las cosas negativas que han sucedido y se las proyecta a la pareja y le hace creer que tiene la culpa, ¿no? de eso. Y luego hay una fachada de cambio aparente, que es como la reconciliación, la luna de miel que hemos visto, donde entre este descarte y esta reconciliación sucede esta adicción al ciclo violento, ¿no? La explotación de la vulnerabilidad epigenética, como hemos visto en el anterior video, ¿no? La metilación del gen NR3C1 causa de que no pueda manejar el estrés
de una manera saludable, porque ha vivido en un entorno familiar de un estrés tóxico, ¿no? No ha sido un entorno de apego seguro. Entonces, se ha internalizado en su personalidad que el mundo es un mundo hostil y que las relaciones personales se basan en transacción, en manipulación, chantaje y en el control para evitar el abandono, ¿no? Porque no hay una forma, porque no ha habido un apego seguro en la familia. Alteración en la parte de la víctima, ¿no? Del gen de la oxitocina, la falta emocional en la familia, ¿no? Que origina que se altere este receptor de la oxitocina que causa ese apego emocional seguro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el bebé al momento de succionar la leche materna, lo que hay es un intercambio de oxitocina, donde como hay esa aceptación de la madre hacia el bebé, causa una relación primeramente simbiótica, ¿no? Entre el bebé, el infante y la madre, ¿no? Porque hay un deseo de la madre de tenerlo al bebé, entonces como es aceptado y como está en un ambiente propicio, digamos, hay un intercambio de oxitocina adecuado, ¿no? Ahí se va formando lo que es el apego seguro. Entonces, en otro caso patológico, cuando hay la falta de emocional de esto, no hay una aceptación de la madre hacia el bebé, hacia el niño. Mayormente pasa en familias que tienen más de 8 hijos, por ejemplo, donde no se le da, digamos en palabras llanas, la misma calidad de atención, de amor a los hijos. Entonces, como no ha habido esto, hay una hambruna de apego, ¿no? Un sentimiento de hambre de apego, volviéndose sensible a dinámicas compensatorias de manipulación. Porque esta persona que tiene esa hambruna de apego percibe en esta persona agresora o maltratadora como una persona segura, alguien que le va a dar estabilidad, ¿no? Porque como esta persona agresora la llena de halagos, de que es lo mejor del mundo, de que sin él o sin ella se va a morir, que es lo mejor que le ha pasado, etcétera. Entonces, a nivel biológico, neuroquímico, perdón, este, la persona se va enganchando porque va sintiendo que se está llenando esa hambruna de apego, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el mecanismo del trauma, del vínculo traumático, el estrés agudo, el cortisol, más el alivio por la reconciliación, ¿no? Después de que hay ese descarte, esa desvalorización del agresor hacia la víctima y después el agresor vuelve a reconciliarse, eso causa una liberación de dopamina, oxitocina, ¿no? Y eso da lugar a la adicción molecular al agresor. ¿Cuál es el sustento científico ante la autoridad judicial, ¿no? Para probar, ¿no? Cómo trasladar la ciencia de la epigenética a argumentos fiscales y de juicio? Primero, demostrando el daño psicológico, ¿no? Este daño o este menoscabo a su salud mental, estas lesiones psíquicas, las secuelas que hemos mencionado en el anterior video. Desmontar la conciliación, ¿no? El artículo 46 prohíbe la conciliación debido a que las víctimas que están bajo indefensión aprendida o esta indefensión epigenética van a tener siempre la tendencia a volver al ciclo de violencia, ¿no? A este círculo. Entonces, por ello es que hay esta prohibición de conciliación, ¿no? Que solamente se puede permitir en una sola ocasión. ¿Ya? La retracción de la denuncia responde al vínculo traumático de base neuroquímica, porque, claro, como la víctima está bien enganchada, con indefensión aprendida, piensa que es su culpa, se siente culpable de que le pase algo por la empatía que siente hacia el agresor.
y termina retirando las denuncias, ¿no? Entonces por ello es el artículo 46. Entonces, como resumen, la víctima no se queda porque le guste el abuso, sino porque su capacidad de concebir una salida ha sido destruida biológicamente, ¿no? Martin Seligman, Leonore Walker, ¿no? Y para terminar, para entrar al otro bloque, en otro video, quiero comentarles acerca del experimento que hizo Martin Seligman. Sí, que hizo Martin Seligman, que, bueno, parafraseando, lo que hizo en su experimento fue de que colocó a unos perritos en una jaula que tenía la capacidad para pasar choques eléctricos, donde, en esta jaula, digamos que los perritos recibían comida, cariño, etcétera, ¿no? Y después, progresivamente, se le fue quitando, digamos, la comida, las muestras de afecto, se le fue dando choques eléctricos a la jaula, donde en esos momentos los perritos buscaban la forma de salir de esa jaula. Y buscaban la forma de salir, y no podían por ninguno de los medios salir, digamos, ¿no? Eso podemos hacer una analogía a las mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres, porque también hay hombres, pero, por ejemplo, ¿no? En el caso de las mujeres que disimulan la violencia y dicen, bueno, es que a veces me pega, sí, o a veces me insulta demasiado, me hace demasiado daño. Cuando yo le digo que por favor pare porque me está lastimando, él continúa. Pero de todas formas, él siempre, cada fin de semana, vamos a salir, comemos, reímos. Me dice que él va a cambiar porque son algunos defectos que él tiene, que es humano, que lo ayude más bien a cambiar, que le tenga paciencia, que no lo abandone, ¿no? Y así le va creyendo, ¿no? Y el ciclo de la violencia y la violencia sistemática continúa y continúa, digamos. Pero ella lo disimula de esa forma, ¿no? De todas formas, él paga las cuentas, ¿quién me va a mirar ahora que tengo hijos? ¿Quién va a mirar a una madre soltera con hijos? No sé, por decir algunos ejemplos, ¿no? O de dónde voy a sacar el dinero, ya tengo, soy mayor de edad y no tengo experiencia laboral, encima los hijos, ¿qué voy a hacer sola? Bueno, algunas, ¿no? De lo que podemos escuchar normalmente, ¿no? Y haciendo esa analogía, los perritos, bueno, les pasaba electricidad a las jaulas y por nada del mundo podían salir de esa jaula, ¿no? Hasta que lo terminaron aceptando los perritos, ¿no? Y ese es el concepto de adaptación paradójica, porque los perritos aprendieron que si se echan sobre sus heces fecales, la electricidad se sentía menos. El dolor sigue, pero encontraron forma de adaptarse a ese dolor, ¿no? Entonces la mujer, por ejemplo, en el caso que les decía, al decir todas estas palabras para disimular o justificar o normalizar la violencia, evita esa disonancia cognitiva, ¿no? De asumir que la relación es tóxica, que está mal, ¿no? Y que se equivocó en esa relación. Entonces, para que no haya esa disonancia cognitiva, pone o justifica esta violencia y este dolor que ella siente. Así se adapta, y ahí está el síndrome de adaptación paradójica, se adapta a un entorno violento. Muy bien, en el siguiente video vamos a continuar.